Bienvenidos a TechPixel Gamer, donde hablamos de lo último en tecnología y gaming. Hoy tenemos un debate clásico, pero con una perspectiva renovada para 2025, PC versus consolas. ¿Siguen siendo las PC la mejor opción para jugar? ¿Las consolas han alcanzado un nivel en el que ya no necesitas una PC gamer? ¿Cuál es la mejor opción en términos de rendimiento, exclusivas y precio? Hoy analizaremos puntos clave como el hardware, la calidad gráfica, el precio, los juegos exclusivos y la experiencia general. Ponte cómodo y prepárate para este debate. Comenzamos. Comparación, PC versus consolas en 2025. Para empezar, vamos a comparar punto por punto las diferencias más importantes entre una PC gamer y una consola en 2025. Rendimiento y hardware. PC. Si hablamos de potencia bruta, las PC siempre han tenido la ventaja. Con tarjetas gráficas como la RTX 5090 o la Radeon de última generación, el rendimiento en una PC de gama alta supera con creces a cualquier consola. Puedes jugar a 4K, a más de 120 o incluso 240 FPS, y con trazado de rayos avanzado. Consolas, sin embargo, las consolas como la PlayStation 5 y la Xbox Series X han reducido mucho esta brecha. Ambas tienen tecnologías como el reescalado con IA y almacenamiento ultrarrápido, lo que hace que la experiencia sea muy fluida. Además, ya no necesitas gastar miles de dólares para obtener gráficos de nueva generación. Precio y relación calidad-precio. PC, aquí hay un punto clave. Si quieres una PC gamer de alto rendimiento, fácilmente puedes gastar más de $2000 en una buena tarjeta gráfica, procesador y demás componentes. Sin embargo, una PC también te sirve para trabajo, edición de vídeo, programación y más. Consolas, las consolas, en cambio, son mucho más accesibles. Por $500 a $600, obtienes un hardware optimizado para gaming que te garantiza mínimo 5 años de soporte. Además, con suscripciones como Game Pass y PlayStation Plus, puedes acceder a cientos de juegos sin gastar demasiado. Exclusivas y experiencia de usuario. Otro punto importante en esta batalla eterna es el catálogo de juegos y la experiencia que ofrece cada plataforma. Exclusivas. Consolas. Tradicionalmente, las consolas han tenido una ventaja en exclusivas. PlayStation sigue dominando con sagas como The Last of Us, God of War y Spider-Man, mientras que Xbox ha apostado fuerte por Halo, Forza y Starfield. Nintendo Switch 2 también es una gran opción con juegos como Zelda, Mario y Metroid. PC. Pero ojo, porque cada vez menos exclusivas son realmente exclusivas. Sony y Microsoft están lanzando muchos de sus juegos en PC, y el mercado de juegos independientes es mucho más amplio en PC. Además, tenemos Max, algo que las consolas no pueden ofrecer. Experiencia de usuario. PC, aquí entramos en una zona gris. En PC, puedes personalizar todo, desde los gráficos hasta los controles, pero muchas veces hay que lidiar con errores, actualizaciones constantes y problemas de compatibilidad. Consolas, en las consolas, en cambio, todo es más sencillo. Enciendes, pones el juego y juegas. No necesitas preocuparte por los drivers, las configuraciones o los requisitos técnicos. Opiniones de expertos y de la comunidad. Hemos recopilado opiniones de expertos y de nuestra comunidad para darle más peso a este debate. Expertos en gaming opinan. Digital Foundry menciona que las consolas han alcanzado niveles de rendimiento similares a una PC de gama media alta, lo que hace que sea difícil justificar el costo de una PC gamer para el jugador promedio. Linus Tech Tips argumenta que si te gusta modificar, mejorar hardware y exprimir al máximo los gráficos, la PC sigue siendo la mejor opción. IGN destaca que con el avance del cloud gaming, la diferencia entre plataformas podría volverse irrelevante en los próximos años. Comentarios de la comunidad. Algunas respuestas de jugadores en nuestras encuestas. Siempre fui jugador de consola, pero ahora con los juegos en PC y Steam Deck, me estoy inclinando más por PC. Prefiero consola porque no quiero preocuparme por upgrades o compatibilidad. Solo quiero jugar. La PC es cara al principio, pero a largo plazo es más barata con ofertas en juegos y sin necesidad de pagar suscripciones para jugar online. Llegamos al final de este debate, pero la decisión sigue en tus manos. Si buscas la máxima potencia, personalización y la posibilidad de hacer más cosas además de jugar, una PC gamer es la mejor opción.
Si prefieres una experiencia más sencilla, accesible y con juegos optimizados sin preocuparte por upgrades, una consola sigue siendo la mejor alternativa. ¿Y tú qué opinas? Queremos saber tu respuesta en nuestra encuesta. Si te gustó este episodio, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte nuestros próximos debates sobre gaming y tecnología. Nos escuchamos en el siguiente episodio de TechPixel Gamer. ¡Hasta la próxima!